Buenos días, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien damos toda honra, toda gloria y damos gracias a Dios que nos concede esta oportunidad nuevamente de llevar hasta su hogar la palabra de Dios. Y quiero comenzar un tema bastante, no complicado, pero de diferentes opiniones. Sabemos que nosotros como humanos, ¿verdad? Y especialmente nosotros los cristianos debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Leer las Escrituras, escudriñarlas. No leer por leer, sino estudiar palabra por palabra, con comas, con acentos. Y el Señor Jesucristo nos enseñó eso, que cuando estudiemos la Biblia, que pongamos mucha atención de cómo nosotros leemos y pronunciamos, aún en la pronunciación. Entonces, el tema que quiero tratar es acerca de la Trinidad de Dios. Y hay muchas opiniones, enseñanzas, formas de interpretar acerca de esta doctrina, si es verdadera o no, o es falsa. Dame comenzar que Dios, a través de los años, se ha dejado conocer. El ser humano no puede conocer a Dios en unos cuantos años. Incluso nosotros como humanos, como personas, hay veces que conocemos a otra persona y tal vez comenzamos a conocerla por el nombre, pero nada sabemos de dónde ha nacido, cuántos años tiene, si tiene padre, si tiene madre, si está casado. Nada de eso sabemos. Pero a través del tiempo nos vamos dejando a conocer quiénes somos y cómo somos. Y Dios es lo que ha hecho. Así que vamos a pensar en hasta 4,000 años atrás, donde el Señor Jesucristo, Dios se encarnó y vino a este mundo. El Señor Jesucristo le hizo una pregunta a sus discípulos en una ocasión. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, pues, es una referencia a la humanidad de Jesús. Por eso dice Hijo de Hombre. Pero uno de ellos, Pedro, en una revelación directa de Dios, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, hay un cambio ya. Hay una revelación. No es una interpretación, una opinión de Pedro. Es una revelación de Dios. Y Jesús se lo dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, o sea, algo humano, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Dios está revelando a su Hijo. Así que a través de los años, de los tiempos, Dios se va dejando conocer. Así es que vamos a comenzar con una lectura que se encuentra en San Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. Y ahí quiero comenzar
este estudio o mensaje de la palabra de Dios. Y si usted tiene lápiz y papel, como siempre le indico, búsquelo, porque voy a dar versículos que le va a ayudar a entender esta revelación de Dios a través de los siglos. San Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. Leamos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Muy bien. El tema, ¿verdad?, que quiero tratar es Dios en 3 personas diferentes. Y escuche bien, no estoy diciendo que creemos en 3 cabezas diferentes, en 3 dioses diferentes. Porque hay un solo Dios. Entonces, para explicar esto, cuando se habla de la Trinidad, hay que comenzar a estudiar la Biblia paso a paso. Pero primero yo quiero que veamos diferentes interpretaciones, formas que ya sean los teólogos, religiones, sectas, personas que interpretan la Biblia cuando la leen, y hay diferentes. Así que, por ejemplo, Jesús es un Dios menor, ¿verdad? Hay sectas y enseñanzas que hablan que Jesús es un Dios con letra minúscula, o sea que indica que es un Dios más pequeño que el Dios creador. Por ejemplo, otra enseñanza es solo Jesús, en inglés Jesus only. Solo Jesús. No hay Padre, no hay Espíritu Santo, Jesús es. Solo Jesús. También la unicidad de Dios. Y ya ahí voy a hablar acerca de los unicitarios, porque ellos, en la forma en que ellos interpretan la unicidad de Dios, que los trinitarios la queremos, la unicidad de Dios, pero no en la forma que ellos la explican. Dios, el único Dios, no hay más. Y Dios en 3 personas diferentes, ¿verdad? La Trinidad. Y vamos también, voy a darles también versículos aún en el Antiguo Testamento que hablan de la pluralidad de Dios. Y un ejemplo de ello es cuando se usa la palabra Elohim. Cuando se usa esta palabra Elohim, que es acerca de Dios, no está hablando de una pluralidad. Vamos a comenzar. El primer punto que quiero tratar es aquellos que creen que Jesús es la primera creación de Dios y los versículos que usan. Colosenses, vamos a leer Colosenses 1:15 y vamos a leer 3 versículos corridos, ¿verdad? Para comenzar a explicar un poco esto
de estos versículos que aparentemente parecen que Jesús es la primera creación de Dios. Comencemos con Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Apocalipsis 3:14. Sí. O sea, ya lo leímos los tres, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien, ahora, fíjense que estos versículos, para poder comprenderlos, vamos a buscar ahora Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Muy bien, aquí hay que entender esto. Según la Biblia, Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesús. Ahora, la Biblia nos enseña que Jesús, o sea, Dios se humanó, tomó forma humana. No que se hizo humano en una forma completa, pero se humanó, semejante a los hombres. Ahora fíjense lo que dice aquí. Hecho un poco menor que los ángeles. Vamos a pensar ese tiempo, 33 años y medio, que Jesús nació de la Virgen María, es ese tiempo que se humanó. Y es ahí donde vienen las malas interpretaciones. Por ejemplo, las religiones no pueden creer que Jesús es el mismo Dios, porque Jesús dice que no conoce el día ni la hora que el Padre puso en su sola potestad de su segunda venida. Ahora es interesante, ¿verdad? Porque Jesucristo, cuando Él habló de su venida, dio todas las señales antes de Él venir. Entonces, ¿cómo no va a saber el día que Él vendrá? Si Él mismo está dando todas las señales antes de su venida. Y Él mismo lo está hablando, Él lo está diciendo, Él lo está enseñando. Pero este texto que hemos leído tenemos que comprender. Por ejemplo, Jesús tuvo hambre. Ahora, Dios no se dice que tiene hambre. Jesús se cansó. No se habla de que Dios se cansó. O sea, cuando estudiamos la Escritura tenemos que entender la diferencia de Jesús, el hijo de María, Jesús, el que se humanó, de Dios. ¿Verdad? Porque Dios sigue siendo Dios. Así es que es ahí donde tenemos que entender, en esa parte, que se humanó, que se hizo hombre, que actuó como una persona, que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Esa es la parte de ese Jesús que se humanó.
Y es ahí donde están las malas interpretaciones, creyendo que ese Jesús fue esa primera creación de Dios. Porque dice que Él es el primogénito, fíjate, el primogénito de toda creación, o sea, el primero. Porque Él es el primero en todo. Así que no hay ningún problema con entender de que Jesús es el primero en todo. Ahora, vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? De la creencia, y no hay duda, ¿verdad?, de que Dios es Dios. No hay nadie más. Recuerden que el Antiguo Testamento Dios se comienza a declarar quién es Él. Pero en una forma detallada y completa. Vamos a suponer que, vamos a pensar que se tomó desde el tiempo de la creación 4000 años para Él dejar saber bien claro, ya desde la venida de Jesucristo, los apóstoles, el apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles, ya él recibió esa revelación de quién era Dios. Entonces, cuando estamos en el Antiguo Testamento, no podemos crear doctrinas y ya esto es Dios, ¿verdad? Porque no es así. Hay que esperar miles de años donde Dios se va revelando de una forma bien clara quién es Él. Pero está bien, vamos a leer el Antiguo Testamento de ese Dios que es el único Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pues Dios le está hablando a la nación de Israel. La nación de Israel ya va a comenzar. Y Dios se va a dejar saber quién es Él. Y dice, yo soy Jehová tu Dios. Vamos a buscar Isaías 45:6. Leamos. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Así que ahí Dios ya otra vez está declarando que no hay más dioses. Los egipcios tenían muchos dioses, pero Él aquí se está declarando al profeta Isaías, ¿verdad?, que le enseña a la nación que fuera de Él no hay otros dioses, porque el ser humano se ha creado muchos dioses, diferentes dioses, pero Él le deja saber que Él es el único Dios verdadero, no hay más fuera de Él. Lo otro es falso, es falsedad del hombre, influenciado por Satanás, para que crean que hay otros dioses y no busquen al Dios verdadero. Éxodo capítulo 20, del 1 al 2. Aquí están ya los 10 mandamientos. Leamos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí en los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés, otra vez declara que Él es ese Dios. Pero un futuro, ¿verdad? En un futuro nadie podía saber cómo era ese Dios, quién era. Pero Él se comienza a través de los años, a través de los profetas, a través de Moisés, comienza a declararse y dejar saber quién era Él. Así es que el tercer punto que quiero tratar es solo Jesús.
¿verdad? Estas enseñanzas, doctrinas o iglesias las encontramos en nuestros días. En inglés, Jesus only. Solo Jesús. Ahora vamos a buscar un versículo en Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38. Muy bien. Tal vez Luisa lo pueda leer. Hechos 16, Quiero que escuchen bien este versículo. 38. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. ¿36 al 38? Sí. Pedro se dirigió expresamente a los judíos, la casa de Israel, y les declaró: Jesús, a quien ellos habían crucificado, era Señor y Cristo. Una aseveración sumamente arriesgada en la traducción. Perdón. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, esta lectura acerca de que Pedro, y es donde vienen diferentes enseñanzas. El Señor Jesucristo, cuando Él le dio instrucciones a sus discípulos, quiero que noten esto. En la lectura dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Subraye eso, porque es aquí donde está el problema. Cuando Jesucristo dio la orden a los discípulos de hacer discípulos a las naciones, no a la casa de Israel, sino a las naciones, al mundo gentil, y que los hiciera discípulos, quiere decir que les enseñara acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo. Esas fueron las instrucciones que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos para las naciones. Pedro le está hablando directamente a la casa de Israel, que habían crucificado a Jesús, que habían rechazado al Mesías, que le habían dado la espalda a Dios. Esto no le está hablando aquí al mundo gentil. Y quiero que usted, mi hermano, mi amigo que me escucha, ponga atención, porque es aquí, ¿verdad?, donde está esa mala interpretación. Y de aquí surgen entonces estas enseñanzas. Porque no solo Pedro está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesucristo, pero fíjense, está diciendo para perdón, para remisión de los pecados. En Mateo no está hablando de eso. Porque cuando dice que se bauticen en el nombre del Padre, hay que enseñarle a las naciones acerca del Padre. Jesucristo, cuando hablaba y decía: cuando ustedes oren, oren al Padre, Padre nuestro. Sé que eso no es ningún problema, Jesús mismo lo enseñó, ¿verdad? Porque todos aquellos que quieren rechazar esta enseñanza o que no existe en la Biblia, el mismo Cristo la habló en otros lugares de la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos.
Así que los discípulos, Jesús les da instrucciones que tienen que enseñarle a las naciones porque no conocían al Padre. Si iban, por ejemplo, vamos a suponer una nación en la China, pueblos que no conocían a Dios, al Padre, había que enseñarle a ese Padre. No conocían al Hijo, a Jesús, había que enseñarle al Hijo, Jesucristo. No conocían al Espíritu Santo, había que enseñarles acerca del Espíritu Santo. Muy bien, hacer discípulos a las naciones es muy diferente a aquí toda la casa de Israel, que crucificaron al Mesías. Son dos cosas diferentes. Y es por eso que a las naciones Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, a quien ya ustedes conocen, porque se les enseñó, se les hizo discípulos, en el nombre del Hijo, ya ustedes se les enseñó quién es el Hijo, se sacrificó, murió por ustedes, perdón de pecados. Entonces ya no tienen que estar bautizando para perdón de pecados, porque el perdón de pecados lo recibieron cuando recibieron al Hijo Jesucristo. Y es ahí donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Vea, aquellos dicen, no, el Padre no es un nombre. Bueno, Jesucristo habló del Padre. No dijo cuando ustedes oren Dios, dijo no, oren Padre, Padre nuestro. Y se refería siempre a mi Padre. Y bajo esa orden de Jesucristo, le dice a los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí están esas tres personas, las cuales, ¿verdad?, quiero comenzar como algunos la niegan, o cómo hablan de esas tres personas, que no las identifican como tres personas, tan solo uno hay. Muy bien, nada más quería aclarar eso, que de ahí, de esta enseñanza de Pedro, y si a mí, por ejemplo, se me dice, yo voy a una nación, voy a México, voy a Puerto Rico, voy a cualquier lugar, ¿cómo yo voy a bautizar? Bueno, voy a bautizar lo que me dijo Jesús. Jesús es el que manda. Él da las órdenes, no es Pedro. Pedro tiene que obedecer a Jesús. Así que si yo tuviera que obedecer a alguien, voy a obedecer a Jesús. Él es Dios. Y si Él me dice que tú tienes que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que yo voy a hacer. Ahora, yo no niego que Pedro está actuando mal o bien. Lo está haciendo bien porque es a la nación de Israel. Ahora, por ejemplo, yo quisiera mencionar algunos. No voy a darle los versículos porque no se los di aquí a Steven. Pero, por ejemplo, cuando Felipe bautizó al eunuco, ahí no se dice que se bautizó en el nombre de Jesús. Fue bautizado, entró en las aguas, pero no se está diciendo que fue bautizado en el nombre de Jesús. También en el capítulo 16, hubo una hermana que se convirtió también, y dice cuando ella creyó, fue bautizada. Ahí no se menciona que fue bautizada en el nombre de Jesús. Ahora, por supuesto, que entonces todo el que se bautiza se asume, se da por entendido que es en el nombre de Jesús, pero no lo dijo. Entonces, no podemos asumir que realmente todo fue en el nombre de Jesús. Pero no hay duda que para la casa de Israel era en el nombre de Jesús. Pero no podemos asumir, yo no podría decir que ni el eunuco, ni a esta hermana que se bautizó en el capítulo 16 de Hechos fue en el nombre de Jesús. No lo puedo asumir porque no lo dice. Pero voy a terminar, ¿verdad? Porque en este último versículo que leímos de Hechos 2, 36 al 38, se han creado todas estas enseñanzas. Que hay que bautizar
en el nombre de Jesús. Bueno, entonces Mateo 28, 18, 19 y 20, hay que desobedecer a Jesús. Es mejor obedecer a Pedro, que allá en Gálatas Pablo tuvo que reprenderlo. O sea, Pedro como hombre también, yo no digo que está actuando mal en este sentido aquí de bautismo, pero lo que estoy diciendo es que Jesucristo Él es el que tiene la última palabra, no Pedro. Y si Pedro hizo eso es porque recibiría dirección de Jesús. Entonces quiero terminar, ¿verdad? Porque estas religiones de hoy día que creen de esa forma han sido creados en estos versículos. Pero lo triste de esto es que esos versículos están tomando el bautismo que es necesario para remisión de pecados. Y la Biblia no enseña semejante cosa. El bautismo no es parte para el perdón de los pecados. El bautismo es un mandamiento del Señor Jesucristo, como fue la Santa Cena. Es un mandamiento. No es algo que va a perdonar pecados, como no es la Santa Cena tampoco. Así que es ahí donde se han creado estas enseñanzas que las vemos hoy día por todas partes. Por el internet, Facebook, YouTube, la televisión, por todos lados. Estas enseñanzas que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Y ese bautismo contiene el perdón de los pecados. O sea, que si usted no se bautiza, pues no tiene perdón de pecados. Qué triste y falsa enseñanza esa. Porque el perdón de los pecados es Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, y aquel que creyere en ese sacrificio tiene perdón de pecados. No es el bautismo. Mire, he mencionado algunas veces, no sé si lo he mencionado, pero he mencionado que el Señor Jesús fue bautizado no para perdón de sus pecados. Jesús se bautizó por obediencia al Padre. Es obediencia. No es un acto para el perdón de los pecados. Los demás, aquellos que Juan el Bautista llamó, sí, tendrían que tener arrepentimiento de pecados. Pero Jesús no tenía ningún pecado. Así que Él se bautizó por obediencia al Padre. Y es por eso que en el capítulo 28 Él está hablando, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dice para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque ya sus pecados habían sido perdonados en ese discipulado, en esas enseñanzas que le habían dado a las personas cerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que voy a terminar y voy a introducir, si Dios me concede, porque muchos creemos, ¿verdad?, que Dios puede venir en cualquier momento. Vamos a pensarlo así. Pero este otro punto que quiero tratar, que lo voy a dejar aquí, es este. La unicidad de Dios. La unicidad de Dios, que quiere decir Dios, o sea, los unicitarios, no estoy hablando de los que creemos en la Trinidad, en tres personas diferentes, un solo Dios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un grupo que se llaman unicitarios. Y este grupo, cuando habla de la unicidad de Dios, esto es lo que creen. Dios manifestado en tres formas diferentes. Esos son los unicitarios.
Pero no es un asunto de la unicidad de Dios, porque yo creo en la unicidad de Dios. Pero en la forma en que yo la creo es muy diferente. Pero esta es la forma que ellos lo creen. Dios, en el Antiguo Testamento, se declaró allí lo que leímos, que no hay Dios fuera de Él. Él es el único, no hay más. Ahora, Dios manifestado en carne, en la persona de Jesucristo, es el Padre. Entonces el Padre está ahí en la persona de Jesucristo. Ahora, entonces Dios del Antiguo Testamento, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Porque para ellos no hay tres personas, tan solo una persona. Se manifestó en el Antiguo Testamento como Dios, el único Dios, en el Nuevo como Jesús, Jesucristo. No hay Espíritu Santo, Jesús. Nada más. Y esa es la enseñanza de los unicitarios. O sea que es una manifestación en tres formas diferentes de Dios. Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesucristo y el nuevo pacto, que es el Espíritu Santo. Entonces, otra forma que Dios se manifestó. Pero no hay tres personas como enseñamos en la Trinidad. Y es por eso que quiero dejarlo ahí, porque quiero, Dios mediante, darle los versículos que ellos usan. Es como, por ejemplo, las personas que quieren poner a Dios como si ellos pudieran comprender quién es Dios. Que Jesús, si es Dios, ¿cómo es que le está hablando el Padre si Él es Dios? Ahora, por ejemplo, los unicitarios entonces creen que el Padre está en Jesús, está ahí, los dos están ahí juntos. Pero qué triste, porque la palabra de Dios dice que Dios está en todas partes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo pueda decir, yo aún siendo hijo de Dios, puedo decir, Dios está en mí, el Padre está en mí, el Hijo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, pero Dios está en todas partes. Él no se encierra en un lugar, porque Él es Dios. Y es donde la mente humana, el hombre, quiere encerrar a Dios, de comprender a Dios. Eso es imposible. Es mejor leer las Escrituras y que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlas. Sí, porque nosotros los cristianos, dice la Biblia, que nuestro templo es el templo de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que Dios está en mí y ya Dios no existe en ningún otro sitio. Porque Dios está encerrado en un cuerpo. Qué triste es la mentalidad, la interpretación, las insinuaciones, se podría decir hasta herejías del ser humano que quiere encerrar a Dios en un lugar. Así es que voy a dejarlo aquí y Dios mediante, Señor me permite, la próxima semana voy a seguir con para darle los versículos que usan los unicitarios, hablando acerca de la unicidad de Dios. O sea que para ellos, para los unicitarios, no hay tres personas diferentes como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esos son los puntos que en adelante quiero dedicarme a explicarlos en una forma más clara, o bien clara, de acuerdo a la Biblia, para que usted pueda comprender bien la palabra de Dios. Sí es fácil si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no por esa forma de que muchas veces las personas quieren interpretar, ya sea en una coma, un punto, una palabra, y con eso ya creen que significa otra cosa, cuando no es. Muy bien, que el Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana, mi amigo que me has escuchado.
Y espero que estos versículos o estas palabras que ya dije, estas enseñanzas, te puedan comenzar a ayudar para comprender bien quién es Dios. Y especialmente cuando lleguemos a la Trinidad, 3 personas, pero un solo Dios. No hay 3 dioses, no hay 3 cabezas, pero un solo Dios, pero manifestado o en 3 personas. Gracias, Padre, por este día, por este momento, por esta hora. Y le pido, Señor, por las personas que han estado escuchando este mensaje y que se puedan interesar por los que siguen, donde realmente van a comprender esa revelación de usted a través de los años, no en el Antiguo Testamento nada más, pero en la vida de Jesucristo, los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, a quien usted escogió como ese líder, como fue Moisés, escogió a Pablo para que llevara su palabra. Gracias, mi Padre, le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.